Regina Martínez Lorenzo, originaria de México, estudiante de medicina de la Universidad de Minnesota, quien este invierno clasificó para el Campeonato Mundial de Esquí de la FIS como la primera mujer mexicana en la historia en representar a México. Y esta es su historia. Pues soy Regina Martínez Lorenzo, originalmente soy de México, específicamente del DF, entonces soy chilanga, pero me he mudado mucho en mi vida. Desde los 2 años nos fuimos a Estados Unidos y he estado en muchos estados en Estados Unidos. Después, de hecho, viví en Costa Rica para la prepa, high school, y luego ya regresé para mis estudios pues a la universidad y todo lo demás. Entonces soy de México, pero he vivido por todos lados. Realmente llevo sola desde los 17, 18 años. Cuando mi familia estaba en Costa Rica, me gradué de high school, de la prepa, y me vine inicialmente a Baylor, en Texas, a estudiar ahí la universidad. Entonces hice mi licenciatura en bioquímica y de ahí me fui a hacer una maestría en Nueva York en salud pública y en epidemiología en la Universidad de Columbia. Y de ahí pues ya me vine acá a Minnesota a estudiar medicina y desde entonces, pues sí, desde los 17, 18 llevo sola pues por estos lados. Regina era totalmente ajena al deporte de esquí, pero al poco tiempo de su llegada a Minnesota tuvo su primer contacto con el deporte, lo cual desataría un nuevo significado para la atleta. Pues realmente yo no conocía este deporte de esquí de campo travieso o esquí nórdico, que también se llama, hasta que me mudé. Vine aquí y el primer año un amigo me enseñó que existía el deporte y me llevó una vez recreativamente. Luego un año después también fui otra vez con otra amiga y pues eso era toda la experiencia que tenía, ¿no? Y fue realmente hasta hace un año, en enero del 2020, que aprendí a esquiar y compré mis esquís y de hecho mi entrenador, que se llama Germán Madrazo, él fue atleta olímpico de este mismo deporte en las Olimpiadas de Pyeongchang en el 2018. Vino acá, me enseñó a esquiar unos más o menos como 7 días, creo que fue. Y entonces llevo esquiando desde hace un año, pues ya más de tiempo completo, más seriamente. En general, mi familia me conoce como pues soy muy ambiciosa y luego se me vienen ideas muy locas a la cabeza. Entonces, al principio yo les dije, oigan, quiero ir a las Olimpiadas de invierno. Y todos como que, sí, como que otra de tus ideas, ¿no? Entonces, al principio, pues estuvo chistoso porque, pues, como que no, era realmente una idea o un sueño, una curiosidad. Entonces, al principio, pues, emocionados, ¿no? Pero pues confundidos porque realmente igual a nivel de pues, Latinoamérica o México, pues no realmente no conocemos los deportes de invierno. Entonces también pues por ese lado fue un concepto muy como foráneo, muy confuso. Pero luego ya después de que empecé a esquiar y empecé a buscar cómo y entender el proceso mejor, pues ya todos pues felices, ¿no? Y apoyándome en lo que fuera, especialmente en la parte pues moral y emocional, también en la parte financiera, porque pues sí es un deporte muy caro que requiere muchos recursos. Entonces, pues sí, pues apoyo de todos lados de mi familia. Hasta la fecha llevo 3 carreras oficiales. La primera fue una aquí local en el parque de Theodore Worth. Fueron 2, de hecho, esa fue una de... Hay 2 tipos de esquí, hay clásico y skate. Entonces, la de aquí fueron unos 5 kilómetros de clásico y un sprint de skate. Luego, realmente esa fue la única competencia que tuve el año pasado porque pues llegó la pandemia y todo se canceló, aunque en ese punto tenía planeado ir a Islandia por una semana y ahí habían como otras 5 competencias. Y después de eso, pues ya este año, este enero, hice una en Soldier Hollow, en Salt Lake City, en Utah. Y esa fue una de 5 kilómetros de skate. Y esa fue realmente la que me dio los puntos, digamos, o la clasificación para ir ahora que estuve en Alemania. Y en Alemania esos fueron los mundiales de esquí. Y fue en un pueblito que se llama Oberstdorf, Alemania. Y ahí fue pues la tercera carrera que he hecho en mi vida así oficial.
y fue los mundiales de esquí, entonces fue muy emocionante, una experiencia completamente diferente a la que pues había tenido acá en Estados Unidos, y la verdad la pista muy, muy dura. Sí, no, loquísimo, pero puedo contar eso después. A medida que la joven deportista se abría paso en diferentes torneos de esquí, una nueva oportunidad de demostrar su talento llegó: los mundiales de esquí en Alemania. Realmente no hay palabras para describir lo que se siente. Se me pone chinita la piel, eso sí. La verdad es un honor impresionante poder representar a mi país en una competencia internacional. Esta vez fuimos 5 atletas que fuimos a representar a México en los mundiales de esquí, que es la segunda vez que México participa en esta competencia, y es de hecho la vez que más atletas o el equipo más grande hemos tenido. Entonces, pues un gran honor realmente estar ahí, usar el uniforme, ver que otros países decían, wow, México, ¿cómo están aquí? ¿Cómo aprendieron a esquiar? ¿Qué hacen aquí, no? Y pues también conocer al equipo, porque realmente no nos conocíamos hasta llegar ahí. Un equipazo, la verdad. Y pues sí, una experiencia inolvidable. Pude hacer amigos de todo el mundo, otros esquiadores y esquiadoras, y pues muy bonito porque siendo un país exótico, digamos, en el esquí, a veces es un poco, no sé, que a veces se siente como una experiencia más solitaria, porque estando aquí en Minnesota, todos los que esquían llevan esquiando casi de los 3 años en adelante, ¿no? Entonces ser un adulto y aprender a esquiar y verbalmente decirle a la gente con la que esquías o así que pues quieres ir a los Juegos Olímpicos, realmente no es algo que escuchan mucho, entonces como que es medio que se ríen o a lo mejor quizás se burlan, quién sabe, pero sí es como que, mira, qué padre meta, ¿no? Entonces es bonito haber conocido a otros atletas con esos mismos, con esas mismas metas y en la misma situación. De nuestro equipo, un hombre abrió la plaza olímpica para el equipo en cuanto a los hombres, entonces eso era pues súper emocionante, ¿no? Y en cuanto a mí, pues yo desafortunadamente no tuve mi mejor carrera, fue una competencia, bueno, una pista durísima. Las condiciones no eran las ideales, estaba la verdad súper caliente, entonces la nieve se derrite y se hace como una especie de raspado. Entonces, pues las condiciones fueron muy duras, la competencia muy dura, y aparte, pues antes de irme, de hecho 3 semanas antes, me dio un tema de salud que me dejó sin poder entrenar por 2 semanas y media realmente. Y hasta un punto no sabía si iba a poder siquiera llegar a Alemania o siquiera competir. Había preguntas de si iba a necesitar cirugía o no. Entonces eso fue pues muy frustrante, ¿no? Porque yo justo las 3 semanas antes estaba lista para incrementar los entrenamientos y seguir pues generando más fuerza. Pero pues desafortunadamente mi cuerpo decidió que eso no era el plan para mí en el momento. Y pues sí, en cuanto a el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos, uno de esos es ir a la carrera de los mundiales y hacer menos de 300 puntos, los cuales desafortunadamente no pude llegar, pero a nivel internacional hay todavía un poco de incertidumbre, digamos, porque pues las reglas actuales para poder llegar a los Juegos Olímpicos se hicieron hace como 2 años, o se cambiaron hace 2 años, y pues por términos de la pandemia y todo eso, realmente se han dificultado muchísimo, no solo poder entrenar, sino ir a carreras, muchas se han cancelado, y cosas así. Entonces, hasta para ir a los mundiales, muchas excepciones se hicieron. Normalmente un atleta tiene que haber tenido cierto número de competencias y de puntos para calificar a los mundiales, pero hasta hicieron excepciones para eso. Habían unas mujeres y hombres también que nunca habían hecho una carrera oficial. Entonces, todo ahorita está un poco incierto, digamos. Actualmente mi plan y el plan del el resto del equipo es seguir entrenando, seguir compitiendo, porque pues como hemos aprendido en pues todo este año de pandemia, de todo puede cambiar de un día para otro.
Entonces, pues seguimos positivos, seguimos entrenando y pues igual con la cabeza en alto. A principios del 2020, el mundo se vio afectado por el virus del COVID-19 que generó un gran paro en las actividades y provocó que las personas se aislaran a fin de evitar más contagios. Como puede suponerse, el ámbito deportivo también se vio perjudicado. Primero, pues justo empezando el proceso, después de empezar el año pasado a esquiar, ya había finalmente llegado a tener más condición física, a estar más fuerte, ¿no? Y estaba ya lista y con hambre para seguir compitiendo. Y pues primero pues, se cancelaron esas carreras en marzo. Entonces, parte pues fue un poco decepcionante esa situación, pero bueno, ni modo, ¿no? Todo el resto del mundo estaba en las mismas y pues ahí a seguir luchando. Y pues luego pues cerraron los gimnasios y hasta ese punto siento que todo el mundo como que asociaba el ejercicio con ir a una clase estructurada o a un gimnasio y el concepto de hacer ejercicio en tu casa pues como que no. Entonces pues un poco desanimada porque a mí me encantaba, ¿no? Ese ambiente de estar en el gimnasio y tener todo el equipo, o sea, todas las máquinas y todo eso y también otra gente y como que luego te inspiras para darle más fuerte. Después, pues en el verano, mi meta era empezar a hacer el roller ski, que es lo que se hace en los veranos cuando no hay nieve. Pero como es realmente, sí es similar a esquiar en nieve, pero no tienes frenos y vas un poquito más rápido, entonces sí da un poquito más miedo porque ahí si te caes es pues en el asfalto, en el pavimento y te llegas a raspar todo, o sea, sí es un poco más peligroso y duele mucho más caerte. Entonces tenía la esperanza de poder aprender, ¿no? En un grupo, quería aprender en un grupo de niñas de la prepa, de high school, meterme ahí con ellas, a pesar de que les saco como 10 años o 12 años. Y pues ese era el plan, ¿no? Y tener un poco más de coaching y todo eso, pero pues por la pandemia los grupos se cancelaron, la mayoría en el verano, unos empezaron ya a finales del otoño, pero para entonces ya era un poquito tarde y por temas de pandemia los grupos eran más limitados en cuánta gente podían aceptar. Y luego también yo estaba en el hospital, entonces mi horario del hospital no encajaba bien con los grupos de roller ski. Entonces, pues sí fue muy difícil en cuanto a pues, seguir con ese mismo momentum durante el resto del año después de haber empezado. Y especialmente porque como estudiante de medicina y también pues tengo pues esta educación en salud pública, realmente mi enfoque a partir de abril fue en ayudar a temas de la pandemia, entonces estuve trabajando en el departamento de salud, haciendo investigaciones con los casos de COVID-19 positivos, especialmente en la población latina en Minnesota, entonces pues estuve muy ocupada, fui al principio una de las 2 o 3 personas que estábamos procesando los casos de COVID de español, aquí cuando empezaron todos los, digamos, que los brotes de las fábricas de comida y todo eso. Entonces, pues sí, aparte de que no había mucha capacidad y lugares para poder entrenar y hacer roller ski, pues luego también mi energía y mi atención se fue un poco más pues, a poder ayudar a pues, mi comunidad, ¿no? En temas de salud y de salud pública. Regina Martínez deja un conmovedor mensaje para las mujeres de generaciones futuras, donde las invita a soñar en grande, luchar por sus sueños y ser imparables. Pues primero que nada quiero compartir y recalcar que pues realmente si uno, o sea que los sueños se pueden lograr, ¿no? A pesar de que hayan muchos obstáculos o lo difícil que sean, si uno tiene la pasión, el corazón y la dedicación para hacer lo que se tenga que hacer para llegar a un logro o un sueño, sí es posible. Entonces quiero primero que nada decir que pues los sueños se pueden hacer realidad, nada más hay que tener mucho corazón y dedicación para hacerlo. También quiero pues compartir que quiero poder ser quizá un ejemplo o una especie de motivación o inspiración para otras mujeres en los deportes. Sé que a veces es difícil porque especialmente pues en nuestras culturas hay un poco más hombres en los deportes que las mujeres, entonces quiero poder ayudar
a ser esa inspiración para mujeres y niñas soñadoras, ¿no? De que sí se puede, o sea, nosotras podemos luchar por nuestro lugar en los deportes. El siguiente es que, pues, realmente sí se puede hacer atleta y estudiante al mismo tiempo, pero lo que más quiero compartir es que la educación es una de las cosas más valiosas que puede uno obtener. El dinero va y viene, el cuerpo envejece, pero la educación es algo que se mantiene con nosotros y es algo que nadie te puede quitar. Entonces, aunque uno tenga un sueño, sea ser futbolista o ser esquiador, mi mensaje sería que no dejen la escuela, que sigan adelante, porque al final del día tu educación y la escuela va a ser lo que te va a llevar lo más lejos posible en la vida y te va a abrir muchas más puertas que después te pueden ayudar a seguir en los deportes o lo que sea que uno quiera. Y pues por último, aunque en general pues los latinos no tenemos mucha nieve o no somos muy conocedores de los deportes de invierno, pues a cualquier persona que quiera aprender, la verdad se los recomiendo. Son deportes muy bonitos y hacen que los inviernos sean mucho más manejables y felices y uno puede ir a tomar la oportunidad de estar afuera. Entonces pues quiero compartir igual esta historia para motivar a más personas a que hagan deportes de invierno.